tal amigos? Hoy vamos a tener un video para hablar de la antología que se va a reeditar dentro de muy pocos días. Eso es algo que para la nación Beatle, para los fans del grupo, nos tiene de plácemes. Estamos contentos por la edición de un nuevo material de los Fab Four. Pero no es para todos, es decir, no todo el mundo está contento con esto, pero voy a comentar algunos de esos argumentos para desestimarlos o al menos racionalizarlos, comentarlos y dar mi punto de vista como comprador de la música de los Fab Four, como coleccionista también de música rock, pues dar a conocer un punto de vista tal vez un poco contrario a los recién llegados a la música y que no necesariamente es por desestimarlos de cómo algunos vemos la situación y cómo otros también la ven. En 1995 se edita la antología. Lo primero que salió fue este box, que aquí como podemos ver es una edición de 1995. Ya con el paso del tiempo es una caja que estuve almacenada en un lugar donde le daba el sol y por lo tanto tomó este color un tanto amarillento, un poco café, producto de su contacto con el sol y el paso del tiempo desde luego, pero nada más este box set se pintó así. Aquí tenemos la antología 1 que abría con ese tema Free as a Bird, que muchos recordarán el momento, el lugar donde estaban cuando se publicó o cuando escuchó por primera vez esa canción en la radio. Porque en 1995 la gente escuchaba el radio. Si caminabas por el centro, tomabas el metro, viajabas en autobús, te dabas cuenta que la gente escuchaba el radio. No había el internet masificado como está ahora. Ahí está Free as a Bird, abriendo la antología. Es una composición original de John Lennon, pero que fue retrabajada por el propio Paul, George Harrison y Ringo Starr. Se cree que se grabó en 1977 y las regrabaciones son de marzo de 1994. A mí me encantaba desde esa época estos cuadernos, este tipo de folleto, el booklet, con toda la explicación para las canciones. Por ejemplo, a Free as a Bird le dedicaron una hoja completa y era una cosa extraordinaria ver esta explicación, porque en aquel tiempo no había comparación con los niveles de información que hay en el momento a los que había en 1995. Nada que ver. Por lo general las personas compraban revistas para estar enterados de lo que iba a publicarse en cuanto a música o para saber de reseñas de música. Ahora prácticamente cualquier persona con un móvil puede hacer un video de YouTube y subir una reseña. En su tiempo, hay que aclarar, hay que decir, Free as a Bird fue criticada también. Decía la gente que cómo osaban intentar replicar el éxito de los Fab Four, de los Beatles, con una nueva grabación. Criticaron la calidad de la voz de John Lennon, criticaron incluso la calidad del tema. A los fans les gustó, a los fans de Hueso Colorado pues les emocionó, hubo muchas lágrimas, la gente se conmovió, pero también hubo ese sector que estaba muy crítico, no querían que se tocara ya la obra perfecta del cuarteto de Liverpool. Y tampoco les gustaron las canciones que se obtuvieron de las primeras grabaciones que el grupo realizó. En estudios muy rudimentarios se grabó un sencillo con In Spite of All of Danger, una canción original de Paul McCartney, que aquí aparece coescrita con George Harrison. Paul batalló mucho para recuperar esas grabaciones y pues dio una cierta cantidad de dinero para hacerlo. Posteriormente las facilita para que las pudiéramos escuchar el resto de los mortales. Están las grabaciones en Hamburgo, Cry for a Shadow, en su tiempo, aquí en monaural. Yo las tengo en estéreo y las prefiero por mucho en su sonido estéreo. Las grabaciones de Decca, muy buenas versiones del Sheikh de Arabia, las originales Like Dreamers Do o Hello Little Girl fueron presentadas al mundo de esta manera. Bésame mucho, Love Me Do fueron de las primeras grabaciones aún con Pete Best. Es en este momento cuando George Martin dice no quiero contar con Pete Best y ellos traen a Ringo Starr. Ringo graba estas canciones, Please Please Me, How Do You Do It, incluso hace la toma de Love Me Do, donde también lo relegan a la sala de espera y Ringo por un momento piensa que ya lo van a despedir de la banda.
I'll Get You, algunas canciones en vivo en la BBC, que son de las más difundidas por los discos piratas. Y por ese motivo, y porque siempre han tenido una baja calidad de sonido desde mi punto de vista, no son grabaciones para mí muy deseables. Siempre que veo de un artista que son grabaciones de la BBC, no es algo que a mí me haga treparme por las paredes. No obstante, aquí tenemos buenas grabaciones en vivo de los Beatles en Europa, algunas grabaciones de televisión digitalizadas que tampoco tienen muy buen sonido. Entonces todo este tipo de grabaciones en su momento a la gente no le gustó. Estaban acostumbradas a las grabaciones de los Beatles en estudio y todo esto les parecía pues de un nivel sonoro que dejaba que desear. Incluso se vendió muy bien la antología, pero creo que en las críticas dejaban bien claro que se esperaban los otros volúmenes por la cantidad de canciones que sí se grabaron en estudio. Algunas de las que se grabaron y se presentaron fueron You Can't Do That, una versión en estéreo, And I Blow Her, y aquí es cuando ya la antología se comienza a poner en verdad interesante. A Hardest Night, grabaciones que son hechas en estudio, tomas alternas de los clásicos de siempre, una forma diferente de escuchar otra vez a los Fab Four. Para mí una de las joyas de la antología 1 es esta, la grabación de I Wanna Be Your Man, Long Tall Sally, Boys, para el especial Around the Beatles, desde luego Shout, y que están en estéreo. Es decir, wow, ante estas grabaciones, esperando sobre todo que la nueva remasterización que se va a incluir en la antología mejore sonoramente dichas canciones. I'll Be Back, las tomas 2 y 3, canciones que te gustan mucho. Personalmente, siempre me ha agradado I'll Be Back y escuchar cosas alternas de ese tema me resulta interesante. George Harrison nos presenta You Know What to Do, un demo que se quedó perdido en el tiempo, pero pienso yo que hubiera sido mejor incluir esa canción en el disco For Sale que varios de los covers que se incluyeron. No obstante, Leave My Kitten Alone me parece un tema soberbio interpretado por John Lennon. No Reply, 8 Days a Week, poco más lo que incluye la antología que vale la pena. En ese sentido, llegaba el momento donde, quitando el valor histórico de las grabaciones, pues eran grabaciones prácticamente caseras, algunas sonaban realmente mal y dejaba esa sensación de que esto no estaba al nivel de lo que nos tenía acostumbrados cada álbum, cada grabación, pero es un gran añadido con motivos históricos para la comprensión de lo que son el Cuarteto de Liverpool. La caja se mantiene en un tono menos amarillo porque estuvo almacenada. Aquí tenemos el disco 2, la explicación, y aquí ya empieza realmente el entusiasmo por la antología en cuanto a las grabaciones que aportó. Real Love, el sonido de la voz de John Lennon, era muy difícil para la tecnología de la época poderlo trabajar y se escuchaba realmente mal, tan agudo que parecía una voz femenina, pero eso se debe a la calidad del cassette. Hay mucha expectación por escuchar la nueva versión de Real Love con la voz trabajada, la de Free as a Bird, pero creo que no tiene el nivel de calidad que tiene, por ejemplo, ahora Now and Then. Y es que, aunque se trabajó la voz, se utilizó la instrumentación de los años 90 y esa instrumentación no tiene el mismo nivel de tecnológicamente hablando de la instrumentación de Now and Then, que si bien utilizaron las partes de Harrison y utilizaron un poco más de lo que se había grabado en ese tiempo, el resto de las grabaciones son nuevas. Yes It Is, una canción estupenda de John Lennon, una de sus baladas favoritas para mi persona. Me gustó mucho que se incluyera después de Real Love. Y las canciones de la época de Help, pues son estupendas. That Means a Lot. Paul nos incluyó, así como John Lennon, Leave My Kitten Alone, un tema que era digno de estar en la discografía de los Beatles, cuando menos como cara B de algún sencillo. Ayer, It's Only Love. Pues buenas tomas alternas. Tampoco me gustó mucho que se utilizaran fondos en monoural. Yo soy un fanático del estéreo y todo lo que es mono, si hay una toma estéreo, prefiero que empleen la toma en estéreo. I'm Looking Through You, muy buena versión. Vean esta estupenda fotografía de John Lennon. 12 Bar Original, un palomazo que realmente no tiene gran relevancia, no tiene una calidad que nos asombre. Tomorrow Never Knows, un poco más lenta, y pues es el embrión de lo que vendría siendo aquel viaje sonoro. And You Can Sing, de hecho las canciones del Revolver, prácticamente todo lo que está aquí
está en el box set, salvo Eleanor Rigby, que la versión incluida aquí me gusta más cómo suena aquí, las cuerdas solamente, que en la caja que se publicó recientemente. Rock and Roll Music y She's a Woman son temas del en vivo en Japón. Aquí sí me habría gustado que aplicaran la tecnología para aislar los instrumentos y ofrecernos una nueva mezcla estéreo para las canciones de Japón. Pero creo que eso, si llega a suceder, lo van a hacer para un lanzamiento completo del concierto o de los conciertos de Japón. Sería un box set muy interesante. Strawberry Fields, desde su conversión en demo, la toma 1 y la toma 3, fue uno de los mejores viajes de la antología. Sonoramente hablando, podías estar en tu living room, en tu sala, escuchando esas canciones. Esto es el Pepper. Pero una de las críticas que le hicieron en ese tiempo era precisamente ese montaje que hacían de tomas. Eso fue algo que a mucha gente no le gustó, porque les parecían eventos que no eran reales. No obstante, las canciones que eran la toma única, como la toma 7, pues sí era muy relevante que se incluyeran, porque es prácticamente tener a los Beatles en el estudio tocando para ti. Y eso es una situación que nunca ocurrió. Ellos no salieron de gira, no tocaron en el Festival de Monterrey, que es donde pudieron haber tocado estas canciones del Pepper en vivo. Y no ocurrió así. Por esa razón son tan valiosas para nosotros los fans de los Fab Four, porque es la única forma de tenerlos tocando en vivo, aunque sea en vivo en el estudio. Lucy in the Sky está muy lleno de canciones, es un gran sonido, el que en su tiempo tenía, pero ahora creo que se va a mejorar. Y sobre todo porque no hay una nueva remezcla, es decir, es la mezcla que trabajó su anterior productor y director George Martin, aquí mismo nos lo dice. Las remezclas, el ingeniero fue Geoff Emerick, es decir, aquí tenemos la base de los que trabajaron con los Beatles, salvo la excepción de Jeff Lynne. La presentación de la caja muy bonita en su tiempo. Y ahora tenemos el volumen 3, otro de mis volúmenes favoritos. De hecho, a mí me gustan más el volumen 2 y el volumen 3. Ahí déjame en los comentarios si a ti también te parecen los mejores volúmenes. Derek Taylor escribe la introducción, ya difunto Derek Taylor. Aquí era el lugar de Now and Then, pero se incluyó A Beginning, un instrumental que George Martin había preparado para la canción de Ringo, Don't Pass Me By. Happiness is a Work On, Helter Skelter, que aún así sigue siendo la toma mutilada, es decir, esto se grabó con una duración mucho mayor de la que se incluye aquí. Está en monaural, me gustaría escuchar algún día la versión en estéreo, pero completa de la canción, de ese primer Helter Skelter estilo blues. Las grabaciones en la casa de George Harrison, que después se incluyeron casi al completo en la caja, siguen sin incluirse por completo, De hecho, hay algunas canciones que no están ahí. Good Night, una muy buena toma. Muchos recuerdan, Geoff Emerick recuerda la versión que John Lennon tocó de la canción con su voz y dice que era de una belleza absoluta. Lástima que no se alcanzó a grabar a John Lennon interpretando esa canción que compuso para su hijo Julian. Not Guilty, para mí es la mejor versión, la que se incluye aquí, a diferencia de la que se publicó en el box del White Album. Esta para mí es mucho mejor. Y debieron habernos incluido algunas tomas de Not Guilty extras en el disco 4 de la nueva antología, pero bueno, de eso vamos a hablar un poco más adelante. Las canciones míticas como What's the New, Mary Jane, de la que se decía que era un viaje prácticamente como A Day in the Life, que tenía ese nivel de calidad y que era una joya, pero cuando la escuchamos, pues francamente sí fue decepcionante. Creo yo que era una de esas canciones de broma de John Lennon, no muy artística, con unos buenos efectos de sonido de fondo, pero realmente poco que ver con A Day in the Life. Y llegamos a la parte de Déjalo Ser, I Got a Feeling, Diga Pony, Dos de Nosotros, For You Blue, Teddy Boy. Siempre Let It Be me ha parecido uno de los momentos más bajos de la discografía Beatles, tal vez porque el propio John Lennon no estaba tan a la altura de las circunstancias, no contribuyó mucho,
Estaba en ese tiempo muy clavado con Yoko, creo que estaba en adicciones, entonces no era el John Lennon dominante de otras épocas. Octopus Garden. Llegamos entonces a las buenas canciones alternas de Abbey Road. El tener una reedición de estas canciones como Come Together, que aquí me gusta más esta versión que la que se incluyó en la caja de Abbey Road, pero ahora con un sonido remasterizado es lo que vale la pena. Miren, muchas personas dicen, nosotros creemos que nos están volviendo a vender lo mismo. Yo no creo que nos están volviendo a vender lo mismo en cuanto a los 3 volúmenes de la antología, porque hay una nueva remasterización del sonido, es decir, no van a escucharse igual. No es una nueva remezcla, pero sí es un nuevo remaster y el sonido va a ser novedoso para nosotros los fans. De hecho, yo estaba pidiendo desde hace tiempo que se remasterizaran estas canciones y eso para mí ya es un gran evento. Por otro lado, entiendo lo que dicen algunas personas de que las canciones pues ya las tenemos en estos box sets. Es cierto eso, pero no las tenemos con esta calidad de sonido. Hay que saber hacer esa diferencia. La vamos a tener la antología de nueva cuenta, pero con otra calidad de sonido. ¿Qué pasa con los estuches que a nosotros nos gustan, nos encantan, nos parecen el lugar estupendo donde guardar nuestra música? A nosotros como coleccionistas es algo que nos agrada, pero a los superamigos de la ecología no piensan de la misma forma, porque si las personas, las masas, tiran estos discos, lo que va a ocurrir es que estas cajas serán muy difíciles de degradar, es decir, la pones en la naturaleza y ahí van a estar mucho tiempo contaminando de acuerdo a su lógica y tienen su parte de razón. De hecho, todos tenemos nuestra parte de razón si la razonamos, si lo analizamos con cuidado. Si todos fuéramos coleccionistas, que cuidáramos nuestros discos, pues estas cajas no estarían rodando, no estarían contaminando. Pero no todos lo vemos así, habrá quien desecha y simplemente tira su material. Yo no digo que en su derecho porque está contaminando, pero esa es su forma de ver las cosas, incluso llegando a morir, porque eso es algo que le pasa a todo mundo. Creo que un coleccionista debe de tener ya determinado qué es lo que su familia, la gente que está alrededor de él, debe de hacer con su material. Es decir, desde mi punto de vista, vendérselo a otro coleccionista, a alguien que valore estos discos y que pague, obviamente, una cantidad razonable de lo que creo que valen. La antología 4 no va a tener un box como este. El box va acorde a los nuevos tiempos, con materiales biodegradables. Es decir, se está cuidando ese aspecto que en los años 90 pues no ocurría de esa forma. Debe de estar reglamentado tal vez por ley que así ocurra. Y en ese sentido se respeta esa decisión y habrá que acoplarnos nosotros a los nuevos tiempos. Ahora, vamos a hablar del contenido, donde yo sí creo que tiene validez el enojo de los fans, incluyendo el mío propio, es en el hecho de que nos están queriendo vender las mismas canciones que acabamos de comprar en el box set. Pero ¿quién de los Beatles ha estado permitiendo que esta situación ocurra? Aquí es una parte que yo no he escuchado en muchas de los videos que he visto. Nadie menciona quién toma esas decisiones. Obviamente la compañía, sí, así es. Cuando el cuarteto de Liverpool, que en ese tiempo John Lennon comandaba, ellos tenían un criterio de no ofrecer basura a sus fans, es decir, de darles siempre calidad. Los discos de los Beatles tenían que ser buenos tanto en su cara A como en su cara B. Es decir, ellos no iban a dar canciones basura, en palabras del propio John, porque él decía que le gustaba ir a esas tiendas, a los Beatles les gustaba ir a esas tiendas del tipo Harrods, donde entrabas y comprabas un suéter por un precio razonable, pero que era un suéter de mucha calidad. Es decir, un suéter que podías tú usar unos años y después lo iba a usar tu hermano menor y el suéter seguía ahí prácticamente intacto. A eso quería llegar John Lennon con la música de los Beatles, ofrecer algo duradero. Pero ¿quién está tomando entonces esas decisiones o quién las está permitiendo? Y en ese sentido la respuesta está en los últimos lanzamientos de Paul McCartney. Como podemos ver, él está reciclando sus canciones, sus remasterizaciones para los últimos lanzamientos. El nuevo recopilado de los Wings está lleno de música repetida, de música que cualquier fan,
cualquier comprador de la música de Paul ya tiene, es decir, va a ser material replicado. Creo que la respuesta es muy obvia sobre quién es la persona que está permitiendo esta situación. Ringo no se complica, no se mete en decisiones, él prácticamente aprueba todo lo que los otros le hacen llegar. No obstante, pienso que Dhani Harrison debía levantar la voz, entonces si él también lo aprueba, es parte de este negocio de estar volviendo a vender las mismas grabaciones, las mismas masterizaciones a los fans de los Beatles, con su mismo puro. Tanto Dhani como Sean están permitiendo eso. Sean es el que, a mi modo de ver, había estado procediendo mejor que cualquiera de los otros miembros del estado de los Beatles, de los que aprueban los lanzamientos. Él, en las cajas de John Lennon, es muy espléndido, mucho material, no se guarda prácticamente nada, está sacando todo lo que hay en las bóvedas, lo cual como fan de John Lennon, pues yo admiro, aplaudo, porque nadie garantizamos que vamos a estar dentro de 50 años aquí, dependiendo de qué tan joven seas, y quisieras tener la oportunidad de escuchar todo el material de los Beatles, al menos todo lo que estuviera disponible en el momento. En ese sentido, yo considero que es agradable que Sean saque esas cajas de esa forma, y quisiera que ese criterio se trasladara al cuarteto de Liverpool, que tuviéramos unos lanzamientos mucho más completos, que no repitieran material, que tomaran en cuenta al comprador, que queremos material de calidad no repetido. En ese sentido, yo sí estoy de acuerdo con aquellos que dicen que es un timo, la Antología 4, nada más en la parte donde se repiten las canciones que ya se habían incluido en los box sets de lujo. En esa parte sí es un robo. No obstante, difiero con todos los que desestiman el lanzamiento al completo, porque vamos a tener nuevas remezclas de Free as a Bird, de Real Love, con la nueva tecnología. Y eso ya lo convierte también en un lanzamiento atractivo. Ni hablar de las canciones nuevas o de las canciones o tomas alternas que se van a incluir. Eso sí que me parece muy relevante. Tener una primera toma de In My Life, tener canciones que me encantan como Every Little Thing, I Need You, pues me parece bastante bueno, aunque sean solo grabaciones que no han tenido una sobregrabación posterior. O sea, todo lo que sea del cuarteto de Liverpool de esa época me parece para mí relevante. Entonces hago este comentario porque considero que sí hay marketing sobre los videos de los Beatles. A raíz de las quejas de los fans sobre la posibilidad de contar con la venta de la Antología 4 de manera individual, es como se lanzó esa nueva antología. Entonces yo pienso que sí escuchan, que sí ven este tipo de videos, que hay gente que se está dedicando a hacer esa clase de mercadeo. Y por esa razón me animo a decir, no quiero ser pretencioso de pensar que alguien de ellos mira mis videos, pero al menos inserto la idea para que otros fans que sí están aquí lleven esa idea a los canales oficiales de los Beatles y pongan en los comentarios pues algunas de estas ideas en las que nosotros estamos pidiendo que no se nos repitan canciones que ya se han utilizado antes, que sean solo lanzamientos. Material creo yo que lo tienen, simplemente una canción como Not Guilty tiene abundantes tomas, pues pudieron haber puesto un par de esas tomas en el volumen 4. Hay muchas otras canciones como Sexy Sadie, que está documentado que tuvieron diferentes o buena cantidad de tomas. De esas canciones, de esos temas que ya están en los álbumes y que quedaron fuera de las cajas de lujo de los Beatles. Ahí pudieron rescatar una o dos o tres tomas alternas de esos temas e incluirlos en la Antología 4 para no repetir material, para tener a los fans contentos y decir, te estoy ofreciendo un producto nuevo. Hay fans de los Beatles en un nivel muy básico, es decir, aquellos a los que solamente les interesa tener algunas canciones o tener solamente las canciones que llegaron a los primeros puestos de popularidad. Para ellos se recomienda el One, pero si quieres tener la remasterización más reciente, tenemos el rojo y el azul, el blue y el red y el blue. Y con esos tienes las canciones más representativas del cuarteto en cuanto a éxitos y algunos cortes de álbum. Si quieres profundizar un poco más en la música del cuarteto o eres un purista
y solamente te interesa lo que grabaron ellos y lanzaron en los años 60, no hay otra más que ir por la caja del 2009, la caja estéreo. Si te decantas por el mono, entonces por la caja mono. Si la prefieres en vinilo, tienes esa opción de tenerlas en vinilo. Entonces, aquí una de las cosas que sí aplaudo es que ellos dan la opción de que tengas el formato que tú quieres, si la quieres en vinilo, si la quieres en compacto o incluso si solamente quieres aprovechar el streaming, pues entonces ahí tienes el formato que estás buscando. Bueno amigos, espero leer sus comentarios, leer sus opiniones. Seguramente omití cosas importantes que ustedes con sus comentarios nos van a enriquecer.